Hola, Dios les bendiga. Buenos días, tardes o noches, según el momento en el que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Martín Utrera del Valle y me gustaría hablar sobre algunos libros referentes a la historia de la iglesia o a la historia del cristianismo. Hace ya algún tiempo que tengo estos libros y no he podido leerlos. El propósito de este video es compartir con ustedes estos libros para que se animen a estudiar sobre el tema y también al ver un video público comprometerme yo mismo a leerlos, porque pues aunque tengo la intención, ahí me quedo. Por muy buena que sea la intención, si no aplicamos a leerlo, pues no sirve de nada. eh, Antes de pasar a hablar de lleno de estos libros, me gustaría leer algunas porciones de las escrituras, como Mateo 16 25 al 26, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? También quiero leer Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos Hechos 14:22, que dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quiero aclarar a propósito de esto, Hechos 14:22, que este versículo no habla de salvación por obras, sino que el contexto es de exhortación, no justificación. Pablo y Bernabé están fortaleciendo a los creyentes ya convertidos, no están enseñando cómo obtener la salvación, porque esta es a través de Cristo, ¿no? Y por la fe. Sino que aquí ellos les enseñan cómo perseverar en la fe en medio de la persecución. Las tribulaciones no son méritos eh, que hagan que los creyentes ganen el reino de Dios por sí mismos. La tribulación es una consecuencia de seguir a Cristo, no un requisito meritorio para ser salvos por ellos mismos, ¿no? Los méritos son de Cristo en la cruz, cuando murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Pero la esencia del texto habla de tribulaciones. Los textos anteriores hablan de que habrá aflicción, de que el que quiera hallar su vida la perderá por causa de Cristo. Eh, el que quiera salvar su vida la perderá por causa de Cristo. El que pierda la vida por Cristo, pues la hallará, parafraseando el texto. Eh, entonces, todo esto viene a colación porque pues vamos a hablar de libros de historia de la iglesia donde se narra la vida de personajes, de cristianos creyentes de la era posapostólica, eh, y este pues ellos fueron mártires que murieron por causa del evangelio, no tuvieron una vida color de rosa, porque el cristianismo no es que vaya a ser todo este maravilloso, sino que va a haber momentos buenos y malos, ¿no? Entonces por eso menciono estos versículos, porque eh, dentro de la vida cristiana va a haber incluso persecución, ¿no? Quizás algunos de manera literal y otros reciben persecución, pues no física, sino que pues reciben bullying, eh, tratos diferentes. Hay diferentes niveles de persecución. Eh, pero en el caso de estos hombres que vamos a ver, muchos de ellos fueron martirizados. Un mártir es una persona que acepta sufrir persecución, tortura e incluso hasta perder la vida por mantenerse fiel a sus convicciones, generalmente de índole religioso, aunque el término también puede aplicarse a causas ideológicas o políticas. Eh, y bueno, quiero empezar con, quiero empezar eh,
hablando del libro 50 cristianos que cambiaron el mundo. Este libro es de BH, la editorial. Y algo que me gusta es que trae una línea del tiempo. Donde narra acontecimientos históricos que datan desde el año 30 hasta el año 1989. No voy a leer la línea del tiempo porque pues demoraría mucho, pero voy a leer algunos datos que esta línea del tiempo trae. Por ejemplo, nos menciona que en el año 30 fue la crucifixión de Jesucristo, nuestro Señor. Hay una discusión entre los estudiosos de la historia, que algunos dicen que fue en el año 30, otros en el año 33. Aquí el libro da por hecho que es en el 30. Y luego menciona aquí que en el año 35 Esteban fue martirizado y Pablo se convierte. También, por ejemplo, nos habla que en 1517 Martín Lutero publica sus 95 tesis. Luego otra fecha es en 1804 que se forma la Sociedad Bíblica Británica. En 1811 Alexander Campbell da inicio al movimiento de restauración, que aquí en América Latina existen muchas iglesias de ese movimiento que se conocen como iglesias de Cristo, del movimiento de restauración, o iglesias restauracionistas se les llaman. ¿Por qué restauracionistas? Porque para ellos no fue suficiente la reforma que inicia con Lutero y Calvino, sino que esa reforma se quedó corta, no alcanzó el propósito de restaurar la manera de llevar el culto de la iglesia primitiva. ¿Qué hacen ellos? Pues ellos toman la cena del Señor cada domingo. Es uno de sus distintivos porque así la iglesia primitiva lo hacía. No usan instrumentos en su servicio cuando está la alabanza, porque no hay registro bíblico de que la iglesia primitiva usara instrumentos, ¿no? Ellos usan este argumento, aunque el hecho de que no haya registro no quiere decir que esté prohibido. Entonces, eso sucede en 1811 con Alexander Campbell. Luego tenemos en 1827 John Nelson Darby funda la Hermandad de Plymouth. Esta es otra denominación que actualmente es conocida como los Hermanos Libres. En algunos lugares como Honduras se los conoce como salas evangélicas. Algunos dicen los hermanos congregados en el nombre del Señor. Ellos también se parecen mucho a las iglesias de Cristo del movimiento de restauración, porque no usan instrumentos en sus servicios, no usan instrumentos musicales. También toman la Santa Cena o la Cena del Señor todos los domingos, y tienen un fuerte énfasis en una escatología dispensacionalista, que John Nelson Darby desarrolló toda una teología dispensacional. La diferencia entre iglesias de Cristo y la Hermandad de Plymouth o los Hermanos Libres es que las iglesias de Cristo consideran necesario el bautismo para la salvación y los Hermanos Libres no. Luego dice aquí que en 1844 se forman las primeras iglesias adventistas. Esta línea del tiempo habla de acontecimientos de la historia de la iglesia y acontecimientos de la historia secular, y también trae, por ejemplo, fechas en que iniciaron ciertas sectas, como en este caso lo dice de la iglesia adventista. Luego dice que en 1855 D.L. Moody, el evangelista, se convierte. En el 1859 Darwin publica El origen de las especies. También, por ejemplo, nos trae que en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Y luego dice que en 1950 la Asunción de María es hecha dogma. Imagínense, esta dogma es del 1950, no tiene mucha antigüedad. Y, por ejemplo, ya trae el último dato. No estoy mencionando todos, como ya lo dije. En 1989 cae el muro de Berlín.
Eh, este libro trae biografías de 50 cristianos y los divide en teólogos, evangelistas y apologistas, pastores y predicadores, músicos y artistas y escritores, poetas, fundadores de denominaciones, influyentes y agitadores, misioneros, activistas y gobernantes. Por ejemplo, trae biografías de teólogos como Atanasio, Agustín de Hipona, Anselmo, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, y de evangelistas y apologistas como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Blaise Pascal, John Whitfield, D. L. Moody y Billy Graham. Trae pastores y predicadores como Juan Crisóstomo, Charles Spurgeon, también de músicos como Johann Sebastian Bach, y fundadores de denominaciones como John Knox, John Wesley, de misioneros trae William Carey, Edwin Livingston, Hudson Taylor, Patricio, y así, de grandes, bueno, no grandes, porque el grande es nuestro Señor Jesucristo nada más, pero de hombres que fueron instrumentos de Dios dentro de la historia del cristianismo. El libro se llama 50 cristianos que cambiaron el mundo. Una biografía que es la única que he leído hasta ahorita de este libro, que me impacta mucho, es de Jan Hus, o Jan Hus, sí, que fue un predicador y teólogo de Bohemia, que actualmente es la República Checa, que fue influenciado por ideas de John Whitfield. Jan Hus defendió la autoridad suprema de la escritura sobre el papado, denunció la corrupción eclesiástica, especialmente la venta de indulgencias. Él es considerado un prereformador porque él tenía ideas de reformar las doctrinas que la Iglesia Católica ya no llevaba conforme a la Escritura antes que Lutero. Él también impulsó la predicación de la lengua vernácula, es decir, el lenguaje del pueblo, y la centralidad bíblica. Él, pues, al no estar de acuerdo con la autoridad papal y lo que ya mencioné, que denunciaba la venta de indulgencias y la corrupción de la iglesia, fue citado al Concilio de Constanza, ¿no? Porque él, pues, realmente ya no, ya no estaba acorde a la iglesia católica, sino a lo que decía la Escritura. Entonces, con promesa de salvoconducto, asistió al Concilio de Constanza. Allí fue acusado de herejía. Fue acusado de herejía Jan Hus, como ya lo mencioné, por rechazar la autoridad papal absoluta, por sostener que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, y al negarse a retractarse fue condenado y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Voy a leer un fragmento del libro 50 cristianos que cambiaron al mundo, que dice: en noviembre de 1414 se reunió en el Concilio de Constanza y Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano, instó a Hus a que viniera a explicar su doctrina. Le prometió un salvoconducto y debido a la importancia del concilio que prometió reformas significativas para la iglesia, Hus acudió. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante meses. En lugar de una audiencia, Hus fue finalmente llevado encadenado ante las autoridades y se le pidió simplemente que se retractara de sus puntos de vista. Cuando vio que no se le daría un foro para explicar sus ideas y mucho menos una audiencia imparcial, finalmente dijo: apelo a Jesucristo, el único juez que es todopoderoso y completamente justo. En sus manos defiendo mi causa, no sobre la base de testigos falsos y consejos errantes, sino por la verdad y la justicia. Lo llevaron a la celda, donde muchos le rogaron que se retractara. El 6 de julio de 1415 fue llevado a la catedral vestido con sus vestiduras sacerdotales y luego fue despojado de ellas una pruna. Rechazó una última oportunidad de retractarse en la hoguera, donde oró: Señor Jesús, es por ti que pacientemente soporto esta cruel muerte.
te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Se le oyó recitar los salmos mientras las llamas lo volvían. Esto a mí me impactó cuando leí la biografía de Jan Hus. Y bueno, otro libro ideal para iniciar en este tema de historia del cristianismo es el libro Héroes, los titanes de la historia por Christopher R. Matix. Christopher Matix estudió teología, especializándose en historia y apologética en el Emmaus Bible College. Él pertenece al movimiento de los Hermanos Libres, los Hermanos de Plymouth, que fundó John Nelson Darby, que mencionamos hace rato. Eh, este libro trae biografías de personajes como Policarpo, John Wesley, Martín Lutero, George Mueller, William Tyndale. Y aunque es un libro realmente de bolsillo, muy ligero, de pocas hojas, tiene un contenido muy bueno para iniciar a leer sobre historia de la iglesia. Este libro sí ya lo leí completo. Es el único que he leído de los que voy a recomendar. Quizás la palabra recomendar no es adecuada, sino que a compartir que leeré. Y bueno, pues aquí por ejemplo vemos que habla de Atanasio, de Agustín de Hipona, y una biografía que me impactó también aquí de este libro. Fueron, bueno, varias me impactaron, ¿no? Pero dos, voy a leer de dos. Una fue George Mueller, que fue un evangelista y filántropo cristiano nacido en Prusia, que actualmente es Alemania, que desarrolló su ministerio en Inglaterra durante el siglo XIX. Él fundó orfanatos en Bristol, cuidaron a más de 10.000 huérfanos a lo largo de su vida. Sostuvo su obra a base de oración y de fe, sin solicitar donaciones. Promovió la educación cristiana y apoyó a misiones alrededor del mundo. Y bueno, otra que me impactó fue la biografía de William Tyndale. Él fue un teólogo erudito inglés del siglo XVI, dominaba griego y hebreo y decidió traducir la Biblia directamente de los textos originales al inglés, no de la Vulgata latina. Él fue el que hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al inglés desde el griego original, esto en 1526. Gran parte de la traducción de William Tyndale pasó casi intacta a la Biblia de King James, versión 1611, que como sabemos la Biblia King James es la Biblia que usan los hermanos de habla anglosajona. Y bueno, su trabajo influyó de manera decisiva en la Reforma inglesa. Y aproximadamente el 80 y el 90% del Nuevo Testamento de la Biblia King James pues depende del trabajo de William Tyndale por su impacto lingüístico, que es enorme. Él vivió en plena Reforma Protestante poco después de Lutero en Inglaterra, donde se prohibían las traducciones bíblicas al inglés sin autorización de la iglesia. Tyndale pidió permiso para traducir la Biblia, pero le fue negada. Entonces él se exilió a Europa continental, principalmente a Alemania y a los Países Bajos para imprimir clandestinamente y enviarla a Inglaterra. Y él fue traicionado y arrestado en 1535 en los Países Bajos y acusado de herejía, donde finalmente pues en 1536 es estrangulado y quemado en la hoguera. Antes de morir oró: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y voy a leer un fragmento de la biografía de Tyndale, de William Tyndale, que contiene este libro. Tyndale, después de muchos años de estudiar y guardando en secreto su apoyo al movimiento protestante, un día evidenció el propósito de Dios para su vida. Fue en 1522 cuando Tyndale trabajaba de tutor para los hijos de una familia adinerada
que llegó un sacerdote a la casa para cenar. La conversación se tornó al tema de la importancia de las escrituras y empezaron a disputar con mucho ardor, cuando de pronto el cura dijo algo realmente sacrílego. Estaríamos mejor sin la palabra de Dios y solo con la palabra del Papa. El doctor Tyndall, señor de un celo santo y no pudo aguantar estas palabras blasfemas, respondió con vehemencia: repudio al Papa y todas sus leyes. Si es que Dios me da algunos años más de vida, haré que el muchacho, tras del arado, sepa más de las escrituras que tú. El teólogo no pagó el precio por su valentía en ese entonces, pero sí fue marcado como un protestante y tuvo que tener extremo cuidado de ahí en adelante. Otro libro también que quiero recomendar, parecido al de los 50 cristianos que cambiaron el mundo, es Los 40 cristianos más influyentes que forjaron lo que creemos hoy. Este libro de Editorial Casa Creación pues trae biografías también, igual que el libro que mencioné. Trae biografías de Tertuliano, por ejemplo, de Irineo, de Justino Mártir. Trae 40 biografías. También trae biografías de Urlico Zwinglio y de Jacobo Arminio. Y como sabemos, Jacobo Arminio es un teólogo que fue protestante neerlandés, que cuestionó algunos puntos centrales del calvinismo clásico, especialmente la doctrina de la predestinación absoluta. Entonces todas esas biografías están en este libro, que también es muy interesante. Otro libro escrito por el autor de Héroes, Christopher Matix, es Confesiones de un Inquisidor. Este es un libro de ciencia ficción, pero que tiene o que se apoya mucho del contexto histórico real de la época de la Inquisición. Christopher Matix es especialista en historia de la iglesia. Como mencioné anteriormente, estudió en el Emmaus Bible College y ha tenido mucho interés en estudiar la Inquisición, ¿no? Incluso sus instrumentos de torturas, y ha ido a museos y se ha documentado sobre el tema. Entonces, aunque es ficción, es muy buen libro para comprender el contexto histórico de la persecución de los cristianos por la Santa Inquisición. Igual que el libro El Mártir de las Catacumbas, que es una historia de amor escrita con sangre. Dice aquí en la contraportada: inflamadas de amor a Jesucristo, los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sufrir la más espantosa de las persecuciones de la antigua Roma. Este libro narra la forma vívida de los sacrificios que tuvieron que hacer y el efecto que causaron al mundo los primeros cristianos creyentes. El clamor del sacrificio de ellos fortalece a cada cristiano hoy día, en especial a los millones y millones que tienen que enfrentar persecución por causa de su fe. Este libro también es muy antiguo. El libro de los mártires también narra mucha vida de los mártires. Fue escrito por John Fox, quien vivió de 1516 a 1587, así que imagínense la antigüedad de este libro. Y son algunos libros de historia de la iglesia que voy a leer y que se los comparto. Más que recomendar, se los comparto, porque fue la recomendación, ¿verdad?, el término correcto, si ya los hubiera leído. Otro libro interesante es Cameron Townsend, Buenas Nuevas en Todas las Lenguas. Como podemos ver en este libro aparece el mapa de México. Es un libro que como mexicano y como cristiano pienso que deberíamos de leer. ¿Quién es Cameron Townsend? William Cameron Townsend fue un misionero y lingüista estadounidense, fundador del Whitefield Bible Translator y del Summer Institute of Linguistics. Él impulsó la traducción de la Biblia en lenguas indígenas en América Latina, no solo en español.
promovió alfabetización en idiomas originarios, fortaleciendo la identidad lingüística en comunidades marginadas. Aquí en México, desde 1934, trabajó en nuestro territorio estudiando y documentando lenguas indígenas, náhuatl, mixteco, zapoteco, entre otras. Desarrolló alfabetos prácticos y materiales educativos. Su presencia fue influyente en educación bilingüe y en perseveración lingüística. Se dice que él hizo traducciones de la Biblia a los idiomas o dialectos como el náhuatl, el mixteco y el zapoteco. Fue apoyado por el general Lázaro Cárdenas, quien autorizó formalmente el trabajo de Cameron Townsend en México. Eh, eh, Presentó su labor como proyecto lingüístico y educativo y no exclusivamente religioso, lo cual facilitó el respaldo gubernamental. Otro libro también se llama Diego Thompson y la Biblia en México. Este libro es de José Luis Montecillos. Diego Thompson fue un misionero y educador escocés vinculado a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Introdujo el método lancasteriano, enseñanza mutua en América Latina a inicios del siglo XIX. Fue el primero en combinar la educación pública y la distribución de la Biblia. Él era colportor de esos que venden Biblia de casa en casa. Él entonces fusionó la educación pública y la distribución de la Biblia en la lengua vernácula, es decir, en las lenguas originarias de los países recién independizados. Su impacto en México en 1827 impulsó la educación la castellana, como ya mencioné, pero promovió la circulación del Nuevo Testamento, lo que es en México y también en Sudamérica, en el cono sur, Argentina, Chile, también en Perú y en otros países. Ayudó a establecer sistemas educativos modernos y fomentó el acceso directo a las escrituras. Entonces, Diego Thompson y la Biblia en México. Y este anterior, se me olvidó decir, es de Janet y Geoff Ben. Y es de Editorial Jukun. También de José Luis Montecillos está este libro de México y la Biblia. Pues como su nombre lo dice, habla la historia de la Biblia en las diferentes etapas de la historia del país, en las épocas de Juárez, incluso de Hidalgo, y cómo a veces entraban misioneros, a veces salían del país, dependiendo del gobierno en turno. Y pues está muy interesante. Trae una perspectiva histórica de lo que ha sido el desarrollo de la Biblia en nuestro país. También de José Luis Montecillos está este libro de Historia de la Iglesia de Cristo. Aquí no hablamos de la Iglesia de Cristo, Movimiento de Restauración, sino la Iglesia de Cristo en general. Este libro he escuchado que es muy bueno, no tanto como los de Justo González, porque estos son más condensados, pero eso no le quita su valor. Entonces también es otro proyecto que tengo para leer. Y pues bueno, el último libro que también estaré leyendo es César Vidal, El legado de la Reforma. Pues César Vidal es muy conocido, ¿no? Sobre todo últimamente ha accedido a entrevistas en YouTube. Pues se le considera historiador y pues hay que leer su libro El legado de la Reforma, porque pues todo esto es historia de nuestra iglesia. Realmente es importante estudiar la historia del cristianismo, de la iglesia, porque nos evita errores doctrinales repetidos, permite identificar las herejías que surgieron en el pasado y entender cómo fueron refutadas, dar un contexto teológico a muchas doctrinas, y para dar este contexto exacto pues es importante
conocer los debates históricos que aprobaban o desestimaban una doctrina, ¿no? O una herejía. En este caso las herejías eran desechadas, ¿no? También es importante porque fortalece la fe con evidencia histórica y muestra continuidad en persecuciones, reformas y en la expansión real del cristianismo. Entonces, pues esto es todo lo que quería compartir con ustedes sobre estos libros que voy a leer. Oren por mí para que pueda lograrlo, porque hay veces que la desidia hace que no lea, que me entretengan en otras cosas que no edifican. Y pues bueno, Dios les bendiga. Saludos a todos y gloria a Cristo.